Septiembre de 1939. Una madre en Varsovia envuelve una barra de pan en el periódico de ayer. El titular anuncia algo sobre Polonia, sobre fronteras, sobre palabras como invasión, que todavía no significan lo que llegarán a significar. Deja el pan sobre la mesa. Sus hijos aún duermen. Dentro de 3 años, ella estará muerta. Sus hijos también. La mesa será leña en la casa de otra persona. Pero esta mañana, en esta cocina, aún sale vapor de una olla de café de achicoria. Y ella todavía cree que con ser cuidadosa, con no hacer ruido, con ser útil, quizá baste. Esta no es la historia que crees conocer. Has visto las películas, conoces los campos, los trenes, las fotos de la liberación que la historia ha convertido en monumentos. Pero entre 1933 y 1945, 12 años se desplegaron un día a la vez. 12 años de mesas de desayuno y velas de cumpleaños, de niños yendo a mexaescuelas que acabarían cerrando, de vecinos que dejaron de saludar, de leyes que llegaban como cortes de papel, pequeñas, precisas y de pronto por todas partes. La pregunta no era si el horror venía. La pregunta para millones de familias judías en toda Europa era cómo vivir mientras llegaba. ¿Cómo era en realidad ser judío durante la Segunda Guerra Mundial? No en las estadísticas, no en los archivos, sino en los pisos pequeños y las casas de vecinos abarrotadas, en los momentos entre titulares. ¿Cuándo dejó la vida normal de sentirse normal? ¿En qué momento una estrella amarilla cosida en un abrigo pasó a ser solo otra parte de vestirse por la mañana? ¿Cuándo lo imposible se volvió rutina? Esta es la historia de esos 12 años. La historia de cómo la gente intentó aferrarse a lo cotidiano, incluso cuando lo cotidiano se desmontaba de forma sistemática a su alrededor. Cómo celebraron fiestas escondidos. Cómo enseñaron a los niños en secreto. Cómo enterraron documentos en bidones de leche para que alguien, algún día, pudiera entender. La historia recuerda el final. Pero antes del final vino el principio, cuando todavía parecía posible que las cosas no fueran a empeorar, que esto también pasaría, que ser un buen vecino, un buen ciudadano, un buen judío alemán, polaco o húngaro, quizá contara para algo. No contó. Era 1933 y en Berlín, en el barrio judío, la vida tenía un peso extraño. No el peso de las cadenas todavía, sino el peso del aire antes de una tormenta. En las panaderías de la Grenadierstrasse, el olor de la jalá seguía llenando las tardes de los viernes. En el mercado de Schönenviertel, los vendedores cantaban los precios de las patatas, del arenque, de los rollos de tela. Los niños aún iban a las escuelas del barrio. Las familias seguían reuniéndose para la cena de Shabbat. Pero algo había cambiado en el ambiente, en los silencios entre palabras, en la forma en que los vecinos se miraban, o no se miraban. En enero, un nuevo gobierno tomó el poder. Los periódicos lo celebraron. La radio hablaba de renovación, de despertar nacional, de una Alemania que se levantaba tras la humillación. En las casas judías, la gente escuchaba y decía poco. Ese discurso ya lo habían oído antes. Culpas, chivos expiatorios, viejas acusaciones con uniformes nuevos. Se pasaría. Siempre se pasaba. Alemania era un país civilizado, un país de leyes, de Kant y Beethoven y profesores universitarios. Eso tendría que significar algo, ¿no? En abril llegó la primera ley. Era burocrática, casi aburrida en su lenguaje. La ley para la restauración del servicio civil profesional. Significaba que los profesores judíos, los jueces judíos, los funcionarios judíos ya no podían trabajar para el Estado. Un abuelo que llevaba 30 años enseñando matemáticas recibió una carta dándole las gracias por sus servicios. Un juez que había presidido juicios desde antes de la guerra se encontró acompañado fuera del juzgado. Así, sin más. Un formulario, un sello, un despido educado. La gente se adaptó. ¿Qué otra cosa podían hacer? Abogados judíos abrieron despachos privados. Médicos judíos atendían a pacientes judíos. Una comunidad que había estado entretejida con la vida alemana
empezó a tejerse en algo más pequeño, más apretado, más cerrado, no por elección, sino por necesidad. En la calle, otros cambios iban tomando forma. Las tropas de asalto se plantaban delante de las tiendas de propietarios judíos. Al principio no con violencia, solo, allí, presentes, con carteles que decían: «Alemanes, defendeos, no compréis a los judíos». Algunos alemanes pasaban de largo, avergonzados, desafiantes. Otros dejaron de comprar en negocios a los que habían ido durante años. Una modista que había hecho vestidos para 3 generaciones de una familia vio cómo le cancelaban las citas. Sin explicación. Solo silencio. En 1935, las leyes de Nuremberg dieron forma legal a lo que ya iba avanzando poco a poco por la cultura. 2 leyes anunciadas en septiembre en el Congreso Anual del Partido Nazi. La Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley para la Protección de la Sangre Alemana y el Honor Alemán. Títulos secos para una realidad devastadora. Los judíos dejaron de ser ciudadanos. Pasaron a ser súbditos, residentes, personas sin derechos. Se prohibió el matrimonio entre judíos y no judíos. Las relaciones sexuales entre judíos y no judíos se convirtieron en un delito llamado profanación racial. Contratar a una mujer alemana menor de 45 años en una casa judía pasó a ser ilegal. La maquinaria de la exclusión se iba construyendo pieza a pieza, ley a ley, formulario a formulario. Y lo asombroso, lo que después parecería imposible, era lo corriente que se sentía en el momento. No corriente como normal, sino corriente como inevitable, como el tiempo. No discutes con una tormenta. Cierras las ventanas y esperas a que pase. En las cocinas judías, las madres seguían preparando sopa. Los padres seguían yendo a trabajar, quienes todavía tenían trabajo. Los niños seguían haciendo los deberes. La vida no se detiene porque cambie una ley. La vida se ajusta, se encoge, encuentra nuevas formas. Se decían que no podía ser peor que aquello. Se decían que había que tener paciencia, bajar la cabeza, aguantar. Se decían que Alemania, la Alemania racional, la Alemania civilizada, volvería en sí. Pero en las sinagogas, en conversaciones en voz baja después del servicio, algunos ya estaban haciendo otros cálculos. Aprendían idiomas, pedían visados, vendían lo que podían vender, empaquetaban lo que podían cargar. Una puerta que había estado entreabierta durante generaciones se estaba cerrando y se notaba la corriente. La pregunta ya no era si había que irse. La pregunta era a dónde y si aún quedaba tiempo. Para 1936, las normas ya eran rutina. Un niño judío en Múnich sabía que no debía sentarse en bancos del parque marcados solo para arios. Una familia judía en Frankfurt sabía que no debía entrar en ciertas tiendas, ciertos restaurantes, ciertas piscinas. Los carteles estaban por todas partes, multiplicándose como malas hierbas. Judíos no bienvenidos. Los judíos entran bajo su propia responsabilidad. Prohibida la entrada a judíos y perros. La humillación era el objetivo. No la violencia, todavía no, sino la degradación. 1000 pequeñas exclusiones, cada una diseñada para recordar a los judíos alemanes que no pertenecían, que nunca habían pertenecido, que nunca pertenecerían. La propaganda se colaba en todo. Los libros de texto infantiles enseñaban que los judíos eran parásitos, que propagaban enfermedades, que corrompían la sangre alemana pura. En la radio, en el cine, en los periódicos, el mensaje se repetía hasta volverse ruido de fondo, hasta moldear la manera de pensar de la gente sin que apenas se dieran cuenta. En las casas judías, los padres se enfrentaban a preguntas imposibles. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años por qué la madre de su mejor amiga ya no la deja jugar con ella? ¿Cómo le dices a un chico que su profesor, que el año pasado le elogió las matemáticas, ahora le llama vago y degenerado? ¿Cómo mantienes la dignidad
cuando el mundo intenta arrancártela de forma sistemática. Algunas familias se refugiaron en sus propias comunidades, en los ritmos de la vida religiosa, en el consuelo de la experiencia compartida. Las sinagogas se convirtieron no solo en lugares de culto, sino en centros de ayuda mutua, de comunidad, de resistencia por pura persistencia. Surgieron escuelas clandestinas donde los niños judíos podían aprender sin propaganda. Los grupos juveniles organizaban excursiones y campamentos, donde durante unas horas los críos podían olvidarse de los carteles y las leyes y simplemente ser niños. Otras intentaron marcharse, pero irse exigía dinero, contactos y un país dispuesto a acogerte. Estados Unidos tenía cuotas muy estrictas. El Reino Unido aceptaba a algunos. Palestina era una opción, pero el mandato británico también limitaba la inmigración. Sudamérica, Shanghái, cualquier sitio que concediera un visado. Las familias vendían negocios por una fracción de su valor. Se enfrentaban a burocracias diseñadas para ponerles obstáculos. Esperaban en colas delante de los consulados, con papeles en la mano, esperando. Y entonces llegó noviembre de 1938. Todo empezó con un tiroteo en París. Un chico polaco judío de 17 años, cuyos padres habían sido deportados de Alemania a la frontera polaca y dejados en un limbo, entró en la embajada alemana y disparó a un diplomático alemán. El diplomático murió 2 días después. El régimen nazi tenía la excusa que quería. 9 de noviembre de 1938. La noche de los cristales rotos. Aunque no fue solo una noche, ni fue algo espontáneo, por mucho que lo dijera la propaganda. Fue organizado, planeado, ejecutado con precisión. Tropas de asalto y miembros del partido nazi, vestidos de civiles, cayeron sobre barrios judíos de toda Alemania, Austria y los Sudetes. Destrozaron los escaparates de las tiendas judías, quemaron sinagogas, más de 1000, mientras los bomberos miraban y se aseguraban de que solo ardieran los edificios judíos. Arrastraron a hombres judíos fuera de sus casas y los apalearon en plena calle. En Viena, en Berlín, en pueblos pequeños por todo el Reich, las familias judías se acurrucaron en sus pisos y escucharon el sonido del cristal rompiéndose, de las botas sobre el pavimento, de los gritos, de los golpes, del fuego. Algunos se escondieron, otros huyeron. Otros se quedaron en el marco de la puerta viendo cómo les destruían la vida, mientras sus vecinos también miraban, desde detrás de las cortinas, sin decir nada. 30.000 hombres judíos fueron arrestados aquella noche y en los días siguientes. No por delitos, solo por ser judíos. Los enviaron a campos de concentración, Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, lugares que existían desde 1933, pero que hasta entonces habían albergado sobre todo a presos políticos. Ahora se llenaron de prisioneros judíos, sometidos a trabajos forzados, palizas, humillaciones diseñadas para quebrarlos, para obligarlos a firmar papeles comprometiéndose a abandonar Alemania de inmediato. Y aquí estaba la lógica cruel. Alemania quería que los judíos se fueran, pero también quería sus propiedades, su dinero, sus pertenencias. Así que el Estado lo confiscó todo. Se obligó a los dueños de negocios judíos a venderlos a alemanes arios por precios fijados por el Estado. Y además se multó colectivamente a los judíos con 1.000 millones de marcos del Reich por los daños de la Kristallnacht, obligados a pagar su propia persecución. Las indemnizaciones de los seguros por la destrucción no fueron a las víctimas. El mundo que se iba estrechando se había convertido en una trampa. Los judíos no podían quedarse, pero tampoco podían irse. No podían trabajar, pero necesitaban dinero para emigrar. No podían mantener sus negocios, pero tenían que venderlos. Cada salida se cerraba, cada opción desaparecía, y la máquina seguía avanzando. Metódica, burocrática, implacable. En los meses posteriores a la Kristallnacht, quienes pudieron salir, salieron.
Se envió a niños en los kindertransporte hacia Gran Bretaña. Sus padres se quedaron atrás, con la esperanza de poder seguirles, sabiendo que quizá no volverían a ver a sus hijos. Familias enteras se dispersaron por continentes, pero por cada persona que escapaba, miles se quedaban, atrapados por las circunstancias, por la pobreza, o por algo tan simple como que el mundo había echado el cerrojo. La pregunta ya no era si las cosas iban a empeorar. La pregunta era cuánto y a qué velocidad. 1 de septiembre de 1939. Los tanques alemanes cruzaron Polonia. En pocas semanas, la Wehrmacht controlaba Varsovia, Cracovia, Łódź. Y con el ejército llegaron nuevas órdenes, nuevos administradores, nuevos planes sobre qué hacer con los 3 millones de judíos de Polonia, la mayor población judía de Europa. Al principio fue caos, violencia al azar, fusilamientos masivos, aldeas incendiadas. Pero el régimen nazi no quería caos, quería control. Quería una persecución organizada de manera sistemática, de esas que se pueden gestionar, documentar, hacer eficientes. Así que en octubre salió la orden. Todos los judíos de la Polonia, ocupada por Alemania, serían concentrados en zonas específicas dentro de las ciudades. Guetos. La palabra era antigua, medieval. Evocaba el gueto veneciano, los barrios judíos de siglos atrás. Pero esto sería distinto. Estos serían prisiones, selladas y vigiladas, donde se hacinaría a cientos de miles de personas en espacios pensados para miles. En Łódź, el gueto se estableció en febrero de 1940, en la parte más vieja y más pobre de la ciudad. Más de 160.000 judíos fueron obligados a meterse en unos 3,9 kilómetros cuadrados. Familias enteras apretadas en una sola habitación. Edificios sin agua corriente, sin calefacción. El gueto se selló en mayo. Lo rodearon vallas de madera rematadas con alambre de espino. Guardias alemanes en cada salida. Nadie entraba, nadie salía, salvo los grupos destinados a trabajos forzados. En Varsovia, el proceso tardó más, pero el resultado fue aún más devastador. Para octubre de 1940, más de 400.000 judíos fueron obligados a vivir en unos 3,4 kilómetros cuadrados. Se levantó un muro de 3 metros de alto, coronado con cristales rotos y alambre de espino. Guardias en las puertas. Separado del resto de la ciudad, invisible para la mayoría de los polacos, que podían seguir con su vida fingiendo que el gueto no existía. Dentro de los muros, la vida se reorganizó alrededor de la supervivencia. La ración oficial de comida era de 184 calorías al día. Hambre, literalmente. Para vivir había que trapichear, sobornar, intercambiar, trabajar. Los niños se colaban por agujeros del muro o por debajo de las vallas, jugándose la vida para volver con una barra de pan, una patata, cualquier cosa. Las mujeres cosían ropa. Los hombres trabajaban en talleres que producían bienes para el esfuerzo bélico alemán. Los consejos judíos, nombrados por los nazis, intentaban gestionar lo imposible: repartir comida insuficiente, mantener el orden, negociar con autoridades que los veían como administradores temporales de una población marcada para ser eliminada. La crueldad estaba en los detalles. Familias que habían vivido en pisos cómodos fueron obligadas a instalarse en habitaciones sin ventanas. Abogados, médicos, maestros se encontraron pidiendo mendrugos. El tifus se extendía por los barrios abarrotados. Cada mañana aparecían cuerpos en la calle, gente que se había helado o muerto de hambre durante la noche. Al amanecer pasaban carretillas de recogida para llevárselos. Y aún así, dentro de los muros, la vida seguía. No porque nadie fuera ingenuo sobre su situación, sino porque ser humano era algo más que sobrevivir. Era celebrar el cumpleaños de un niño con un pastel hecho con serrín y azúcar guardada como un tesoro. Era organizar conciertos, funciones de teatro en sótanos. Era montar escuelas clandestinas, donde los niños aprendían historia,
matemáticas, hebreo, preparándose para futuros que nunca llegarían. En el gueto de Varsovia, un hombre llamado Emanuel Ringelblum empezó un proyecto. Lo llamó Oneg Shabbat, la alegría del sábado. Era un archivo, una colección secreta de documentos, diarios, fotografías, restos de vida cotidiana. Ringelblum entendía algo que los nazis no querían que nadie entendiera: que aquello se estaba haciendo de forma deliberada, sistemática, y que si nadie lo documentaba, los perpetradores borrarían las pruebas y negarían que hubiera ocurrido. Así que él y decenas de colaboradores lo recopilaron todo: cartillas de racionamiento, dibujos de niños, testimonios, informes sobre enfermedades, sobre hambre, sobre los mecanismos del gueto. Enterraron los documentos en bidones de leche y cajas metálicas, escondidos bajo edificios, esperando a que alguien, algún día, los encontrara y diera testimonio. Mientras tanto, en el resto de la Europa ocupada, el patrón se repetía. En ciudades de Polonia, Holanda, Francia, Hungría, se formaron guetos o se concentró a la población judía. En algunos lugares, muros; en otros, zonas designadas. Siempre la misma lógica: separar, aislar, controlar. Fuera, el mundo seguía. En países neutrales, los periódicos publicaban alguna noticia de vez en cuando. Estados Unidos seguía siendo oficialmente neutral. Gran Bretaña estaba en guerra con Alemania, pero centrada en sobrevivir. La información estaba ahí, las pruebas de lo que ocurría, pero competían con otras noticias, otras urgencias, y era fácil apartarlo, pensar, ya lo miraremos, asumir que alguien más haría algo. Dentro de los guetos la gente lo sabía. Sabía que esos muros no eran temporales. Sabía que las raciones no estaban pensadas para mantenerlos con vida. Sabía que los guardias no estaban allí para protegerlos. La pregunta que rondaba esas habitaciones abarrotadas era sencilla e imposible: ¿cuánto tiempo puede durar esto? Aún no sabían que los muros eran solo el comienzo, que lo siguiente haría que los guetos parecieran casi misericordiosos en comparación. Junio de 1941. Alemania invadió la Unión Soviética. Operación Barbarroja. 3 millones de soldados alemanes avanzaron hacia el este, y detrás de ellos llegaron unidades con otra misión. Se llamaban Einsatzgruppen, escuadrones móviles de exterminio, y sus órdenes eran explícitas: eliminar a los judíos, a los cargos comunistas, a cualquiera considerado enemigo del Reich. Avanzaban por aldeas de Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos. Reunían a la población judía, la hacían marchar hasta barrancos, bosques, las afueras de los pueblos. Les obligaban a cavar fosas, y luego les disparaban. Hombres, mujeres, niños, comunidades enteras borradas en una sola tarde. En Babi Yar, a las afueras de Kiev, asesinaron a más de 33.000 judíos en 2 días. El barranco corría con sangre. La tierra se movió durante días después, mientras los cuerpos se asentaban. Esto fue el holocausto antes de los campos, antes de la maquinaria industrial, cuando matar era algo personal, directo, una bala en la nuca. Los Einsatzgruppen mataron a más de 1 millón de personas de esta manera. Pero, concluyó la cúpula nazi, era ineficiente, llevaba demasiado tiempo, requería demasiados hombres, era demasiado visible y resultaba demasiado duro psicológicamente para los tiradores. Necesitaban un método mejor. Lo encontraron en el gas. Los primeros experimentos ocurrieron a finales de 1941. Monóxido de carbono bombeado a furgones cerrados. Prisioneros judíos obligados a entrar. El motor en marcha. Los gases de escape redirigidos al interior. Funcionaba. Era silencioso. No obligaba a los verdugos a mirar a sus víctimas a los ojos. Era, en el lenguaje del régimen, más humano. No para las víctimas, sino para los perpetradores. En enero de 1942,
la cúpula nazi se reunió en una villa en Wannsee, a las afueras de Berlín. La reunión duró 90 minutos. Hablaron de logística, de coordinación entre organismos, de detalles técnicos de lo que llamaron la solución final de la cuestión judía. 11 millones de judíos en toda Europa debían ser asesinados de forma sistemática. La decisión ya estaba tomada. Esa reunión trataba de cómo ejecutarla. Los campos de exterminio ya se estaban construyendo. No campos de concentración como Dachau, diseñados para el encarcelamiento y el trabajo forzoso. Estos eran otra cosa. Eran fábricas de la muerte, con un único propósito: matar a la mayor cantidad de gente posible, lo más rápido posible. Beusex abrió en marzo de 1942. Luego Sobibor. Luego Treblinka. Estaban en la Polonia ocupada, en zonas remotas conectadas por ferrocarril. No eran grandes campamentos complejos. Eran centros de asesinato, sin más. Cámaras de gas disfrazadas de duchas. Un pequeño grupo de SS alemanes y guardias ucranianos. Y unas pocas decenas de prisioneros judíos mantenidos con vida de forma temporal para clasificar pertenencias, quemar cuerpos, mantener la máquina en marcha. El proceso se afinó hasta una eficiencia brutal. Llegaban trenes, a veces a diario, abarrotados de judíos de guetos de toda Polonia. Se abrían las puertas, los guardias gritaban órdenes, separaban a la gente, los aptos para trabajar hacia un lado, el resto hacia las duchas. Les decían que era una desinfección, les daban jabón, les pedían que recordaran dónde colgaban la ropa. Luego los encerraban y dejaban caer las pastillas de Zyklon B. Tardaba 15 minutos. Más si las cámaras estaban tan llenas que el gas no circulaba bien. Sacaban los cuerpos, les buscaban dientes de oro, anillos de boda, cualquier cosa con valor. Al principio los quemaban en fosas abiertas, después en crematorios construidos expresamente. Y las pertenencias, maletas llenas de ropa, fotos familiares, juguetes de niños, se clasificaban, se inventariaban, se enviaban a Alemania para reutilizarlas. En Auschwitz-Birkenau, el mayor de todos los campos, el sistema era aún más elaborado. Esto era a la vez un campo de trabajo y un campo de exterminio. Los trenes llegaban a un andén construido específicamente para ese propósito. Y allí, la selección, quienes parecían lo bastante fuertes para trabajar, eran enviados al campo de trabajo. Todos los demás, ancianos, niños, mujeres embarazadas, cualquiera que pareciera débil, iban directamente a las cámaras de gas. En el verano de 1944, en el punto álgido de las deportaciones de Hungría, los crematorios de Auschwitz-Birkenau quemaban día y noche, y aún así no daban abasto. Se quemaban cuerpos en fosas al aire libre. Mientras tanto, de vuelta en los guetos, empezaron las deportaciones. En Varsovia, en julio de 1942, llegó la orden. 6.000 judíos al día serían reasentados en el este. La policía del gueto, bajo supervisión alemana, iba edificio por edificio. A las familias les daban minutos para preparar una bolsa pequeña. Las hacían marchar hasta el Umschlagplatz, el punto de reunión, y las cargaban en vagones de ganado. 80, 100 personas por vagón, sin agua, sin aseos, viajes que duraban horas o días. Muchos morían incluso antes de llegar a Treblinka. La gente en los guetos lo sabía. No todos los detalles, no al principio, pero sabían que lo del reasentamiento era una mentira. Iban llegando informes de quienes escapaban, de trabajadores ferroviarios polacos, de miembros de la resistencia. Los nazis estaban matando a todos. Los trenes no iban a campos de trabajo, iban a la muerte. Y aún así, ¿qué podían hacer? Algunos se escondían. Otros intentaban conseguir papeles arios, pasar por no judíos, escabullirse al lado polaco de las ciudades. Algunos se unieron a grupos de resistencia que se estaban formando en los guetos, pasando armas de contrabando
preparándose para una lucha imposible. La mayoría no tenía elección. Estaban atrapados. Tenían hijos que no podían abandonar, padres mayores que no podían correr. Hicieron lo que hace el ser humano cuando no hay opciones buenas. Esperar que los informes fueran exagerados. Esperar que quizá les tocara estar entre los seleccionados para trabajar. Esperar que alguien, en algún lugar, interviniera. No lo hizo nadie. Los trenes siguieron circulando. Los campos siguieron funcionando. La máquina siguió avanzando, indiferente, implacable, convirtiendo millones de vidas en ceniza y silencio. Para 1943, las poblaciones judías de Polonia, la Unión Soviética y gran parte de Europa Occidental habían sido diezmadas. Comunidades enteras, borradas. Pero en lo que quedaba, en guetos, bosques, escondites, la resistencia fue tomando forma. No una resistencia organizada, con uniformes, como la de los ejércitos. Algo más desesperado, más desafiante. En el gueto de Varsovia, reducido de 400.000 a menos de 60.000 tras las deportaciones, cuajó una decisión. Si la muerte era segura, mejor morir luchando. La Organización Judía de Combate, una coalición de jóvenes de distintos movimientos políticos, llevaba tiempo introduciendo armas en el gueto. Unas pocas pistolas, algunas granadas, explosivos caseros. Nada con lo que ganar una guerra, pero suficiente para plantar cara. El 19 de abril de 1943, los nazis entraron en el gueto para liquidarlo por completo, para deportar a los judíos que quedaban a Treblinka. No esperaban resistencia. Se equivocaron. Los combatientes atacaron desde edificios, desde búnkeres, desde tejados. Los alemanes se retiraron, atónitos. Por primera vez, una resistencia judía había obligado a las fuerzas alemanas a retroceder. Duró 4 semanas. El levantamiento del gueto de Varsovia. Los nazis trajeron artillería, tanques, lanzallamas. Quemaron el gueto edificio a edificio, manzana a manzana. Los combatientes resistieron en búnkeres, salían de noche para golpear y luego desaparecían entre las ruinas. Pero el desenlace nunca estuvo en duda. Para el 16 de mayo, el gueto era un montón de escombros. La mayoría de los combatientes estaba muerta. Los pocos supervivientes escaparon por las alcantarillas o fueron capturados y enviados a campos. El levantamiento no salvó vidas. No cambió el resultado. Pero importó. Importó porque demostró que los judíos no eran víctimas pasivas, que podían luchar, que lucharon cuando tuvieron, aunque fuera, la mínima oportunidad. Y la noticia corrió, inspirando resistencia en otros guetos, en otros campos. En Sobibor, en octubre de 1943, los prisioneros judíos organizaron un levantamiento. Mataron a varios guardias de las SS, cortaron las líneas telefónicas y se lanzaron hacia las vallas. Unas 300 personas escaparon al bosque de alrededor. La mitad fue capturada y asesinada. El resto sobrevivió uniéndose a grupos partisanos o escondiéndose hasta la liberación. Tras el levantamiento, Sobibor se cerró. Los nazis lo desmontaron, plantaron árboles, intentaron borrar las pruebas. En Treblinka, en agosto de 1943, otro levantamiento. Los prisioneros prendieron fuego a edificios, mataron guardias, abrieron brechas en las vallas. La mayoría fue abatida mientras huía o cazada después, pero unas pocas decenas sobrevivieron para contarlo. En los bosques de Europa del Este, partisanos judíos formaron grupos guerrilleros, sabotearon vías ferroviarias, atacaron patrullas alemanas, ayudaron a otros judíos a esconderse. Vivían en campamentos improvisados, moviéndose constantemente, siempre perseguidos. Los hermanos Bielski, en Bielorrusia, dieron refugio a más de 1.000 judíos en el bosque, la mayor operación de rescate llevada a cabo por judíos durante la guerra. Demostraron que sobrevivir en sí mismo podía ser resistencia. Pero por cada historia de resistencia,
Había miles de historias de gente sin posibilidad de luchar, sin armas, sin opciones. Las deportaciones continuaron. Hungría, que había sido aliada del Eje y había protegido en gran medida a su población judía hasta 1944, fue ocupada por Alemania en marzo de ese año. En cuestión de semanas, empezaron las deportaciones. Más de 400.000 judíos húngaros fueron enviados a Auschwitz entre mayo y julio de 1944. Las cámaras de gas y los crematorios trabajaban a pleno rendimiento. Y cuando no podían con todo, se quemaban cuerpos en fosas abiertas. En escondites por toda Europa, familias judías vivían en desvanes, sótanos, habitaciones ocultas detrás de muros. Ana Frank y su familia en Ámsterdam. Los Bilecki protegiendo a la familia Kowalski en Przemyśl. Miles de historias individuales de gente que dependía del valor y la decencia de vecinos no judíos. Algunos de esos vecinos lo arriesgaron todo por ayudar. Otros los delataron por dinero, por miedo o por ideología. La vida escondida era insoportable a su manera. El silencio era obligatorio. Los niños no podían llorar, no podían jugar, no podían salir. Meses, años en una sola habitación, susurrando, esperando, dependiendo de otros para comer, para informarse, para estar a salvo, sabiendo que un solo ruido, un solo fallo, podía significar la muerte de todos. Algunos sobrevivieron así hasta la liberación, muchos no. Un vecino avisaba, descubrían el escondite, y el final casi siempre era el mismo: deportación, campo, muerte. A finales de 1944, el régimen nazi sabía que estaba perdiendo la guerra. Los soviéticos avanzaban desde el este. Los aliados habían desembarcado en Francia. Alemania era bombardeada. Sus ciudades ardían. Pero el asesinato de los judíos continuó. Incluso cuando los recursos eran desesperadamente necesarios para el esfuerzo bélico, se desviaban trenes para transportar judíos a los campos. Se mantenían guardias en los campos de exterminio en lugar de enviarlos al frente. La maquinaria del genocidio funcionó hasta el final, convertida en prioridad incluso por encima de la necesidad militar. Enero de 1945. El Ejército Rojo se acercaba a Auschwitz. Las SS empezaron a evacuar el campo, intentando ocultar las pruebas, trasladar a los prisioneros al interior de Alemania antes de que llegaran los soviéticos. A más de 60.000 prisioneros los obligaron a emprender marchas de la muerte, caminando por la nieve con uniformes a rayas y zuecos de madera, sin comida ni agua suficientes. A quienes no podían seguir el ritmo, les pegaban un tiro. Miles murieron en las carreteras. El 27 de enero, los soldados soviéticos entraron en Auschwitz. Encontraron a unos 7.000 prisioneros que habían quedado atrás, demasiado enfermos o demasiado débiles para marchar. Encontraron almacenes llenos de pertenencias, más de 800.000 vestidos de mujer, montañas de zapatos, pelo humano rapado de los cadáveres y empaquetado para enviarlo. Encontraron las cámaras de gas, los crematorios, las pruebas de un asesinato industrial. Encontraron niños, esqueletos vivientes que los miraban con ojos vacíos. Por toda Alemania y Polonia, a medida que las fuerzas aliadas avanzaban, liberaban campo tras campo. Bergen-Belsen, en abril, donde los soldados británicos hallaron decenas de miles de cadáveres sin enterrar y supervivientes tan consumidos que apenas parecían humanos. Dachau, Buchenwald, Mauthausen. Cada liberación revelaba el mismo horror. Los mismos montones de cuerpos. Los mismos supervivientes apenas vivos. Muchos muriendo incluso después de ser liberados, porque sus cuerpos ya no podían procesar la comida. El mundo vio las fotografías, las filmaciones. Los generales se aseguraron de documentar las pruebas porque sabían lo increíble que parecería. Eisenhower ordenó a civiles alemanes de pueblos cercanos que visitaran los campos, que vieran lo que se había hecho en su nombre. Algunos lloraron, algunos dijeron que no lo sabían,
Algunos apartaron la mirada, incapaces o no dispuestos a mirar. Para los supervivientes, la liberación no significó libertad, no de verdad. Significó que dejó de morir gente, pero no que la vida volviera a la normalidad. No había normalidad a la que volver. Las familias habían desaparecido. Las comunidades habían sido borradas. Los supervivientes deambulaban por campos de desplazados, buscando parientes, encontrando sobre todo ausencia. Colgaban anuncios. ¿Alguien sabe qué fue de? ¿Has visto a? Busco a. Algunos buscaron durante meses, durante años. Encontraron hermanos, primos, a veces. Mucho más a menudo encontraban registros, documentos que confirmaban lo que ya sabían. Madre, Auschwitz, 1943. Padre, fusilado, 1942. Hijos, Treblinka. Un árbol genealógico entero reducido a fechas y lugares de muerte. La magnitud era imposible de asimilar. 6 millones de judíos asesinados. 2/3 de los judíos europeos. 9 de cada 10 judíos polacos. 3 millones de judíos soviéticos. Culturas enteras, lenguas, tradiciones, borradas. Comunidades yiddish en Europa del Este que habían existido durante siglos, desaparecidas. La vida judía vibrante de ciudades como Varsovia, Vilna, Praga, Łódź, destruida. Y había sido sistemático. No caos, no violencia espontánea, sino burocracia. Formularios y listas y horarios de trenes. Científicos calculando los métodos de asesinato más eficientes. Ingenieros diseñando cámaras de gas. Contables registrando el valor de lo robado. Gente corriente. Empleados, ferroviarios, policías. Participando en el asesinato sin verse jamás como asesinos. Solo obedecían, hacían su trabajo, rellenaban papeles. Eso era lo que lo hacía único, lo que lo separaba de otras atrocidades, la eficiencia industrial, la banalidad burocrática, convertir el asesinato en un sistema, un proceso, algo que se podía gestionar, optimizar, escalar. En los años siguientes, los supervivientes intentaron reconstruir. Algunos se fueron a Israel, ayudando a levantar un nuevo Estado. Otros emigraron a Estados Unidos, al Reino Unido, a donde fuera que los aceptaran. Se casaron, tuvieron hijos, trataron de crear nuevas familias para sustituir a las que habían perdido. Pero la pérdida nunca se fue. Lo marcó todo. Cómo criaban, cómo veían el mundo, las pesadillas que llegaban en la oscuridad. Muchos no pudieron hablar de ello. No durante años, a veces durante décadas. Los recuerdos dolían demasiado. Eran demasiado imposibles de explicar a quien no lo hubiera vivido. ¿Cómo cuentas lo que era el gueto, el campo, el escondite? ¿Cómo haces que alguien entienda el miedo, el hambre, la conciencia constante de que tu vida no valía nada para quienes la controlaban? Así que muchas veces callaron. Se centraron en sobrevivir de otra manera, en levantar una vida nueva, en no mirar atrás. Hasta que, más tarde, los supervivientes empezaron a hablar, a testificar, a escribir memorias, a dar entrevistas, porque se dieron cuenta de que si no lo hacían, si dejaban que el silencio siguiera, el mundo podría olvidarlo. O peor, podría decir que nunca pasó. Los relojes en los guetos dejaron de hacer tic-tac hace mucho. Las cocinas se quedaron frías. Los niños que deberían haber llegado a viejos no llegaron. Pero las pruebas siguen ahí, en los archivos, en los testimonios, en los bidones de leche enterrados bajo Varsovia que se encontraron en 1946 y en 1950, preservando la verdad que Emanuel Ringelblum y sus colaboradores se jugaron la vida por documentar. Esto fue la vida real de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. No la versión edulcorada, no las estadísticas abstractas, sino la experiencia vivida, de verdad, de 12 años que empezaron con la exclusión y terminaron en ceniza. Fueron madres intentando alimentar a sus hijos con 184 calorías al día. Fueron padres pasando comida de contrabando
a través de los muros del gueto jugándose que los ejecutaran. Fueron resistentes con 3 balas, decidiendo que la dignidad importaba más que la supervivencia. Fueron familias separadas en andenes, sin volver a verse jamás. Fueron personas intentando seguir siendo humanas dentro de un sistema diseñado para borrar su humanidad. Y, de forma asombrosa, casi imposible, muchas veces lo consiguieron. Se casaron en guetos, educaron a niños escondidos, preservaron cultura y memoria incluso mientras los estaban asesinando. Dejaron diarios, dibujos, testimonios para que nosotros, ahora, podamos comprender. El Holocausto no ocurrió por culpa de monstruos. Ocurrió porque gente corriente eligió la obediencia antes que la conciencia, el silencio antes que la acción, la conformidad antes que la resistencia. Ocurrió porque los gobiernos lo convirtieron en política, porque industrias se lucraron con ello, porque los vecinos miraron hacia otro lado, porque el mundo cerró sus puertas a los refugiados y decidió que no era su problema. Y le ocurrió a personas, no a números, no a víctimas abstractas, sino a individuos con nombres y caras y sueños. Maestros, tenderos, niños, abuelos. Personas que amaban, discutían, reían, lloraban y querían lo que todo el mundo quiere: vivir, estar a salvo, importar. Los recordamos no porque la historia sea fácil, sino porque es verdad. Estudiamos los detalles no para traumatizarnos, sino para entender de qué es capaz el ser humano, lo peor y lo mejor. Conservamos el testimonio porque quienes sobrevivieron querían que lo supiéramos, necesitaban que lo supiéramos, nos exigieron que lo supiéramos. Si esta historia te conmovió, te hizo pensar o te ayudó a ver la Segunda Guerra Mundial con otros ojos, sería un honor que te unieras a nuestra comunidad, que cada vez crece más. Suscribirte no es solo un clic, es una forma de apoyar más historias potentes, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que, si crees que estas historias importan, dale a suscribirte y sigamos construyendo este camino juntos. Y no te olvides de dejar un comentario. Los leemos todos y nos encanta conocer tu opinión. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.